Este es el podcast. La sacó del estadio. Episodio 248, bienvenidos a este Geopodcast de por streaming. Estamos desde Chile, Colombia y Estados Unidos haciendo este podcast con Dani Marulanda, Kenneth Garay y Andrés Nieto Molina. Este es su servidor y vamos a saludar a nuestros compañeros. Hola Kenneth, ¿qué más? ¿Cómo anda en Bristol? ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo, feliz fin de semana, los mejores días están por venir. Un día más de la Sacó Podcast para todo el mundo. Muy bien. Oiga, Bristol, hay un Bristol en Inglaterra, ¿no? El que vimos hace poco, que echaron al agua una estatua. Y aquí también están quitando varias estatuas de los que en su momento fueron líderes confederados. También saludo a Dani Marulanda y le cuento, ya que me habla de una estatua, le tengo una estatua también, pero con el deporte. Hola Dani, en Colombia, en la ciudad del Retiro, en Antioquia, ¿cómo está? ¿Qué tal, Andrés? Saludos muy especiales para Kenneth. Pues le cuento que acá muy complacido porque la próxima semana, ¿cómo les parece que ya vamos a llegar al primer año de la Sacó Podcast, la Sacó del estadio? Bueno, ¿Cómo qué pasa? Maravilla. No. Parece que fuera ayer. ¿Qué tal Como que si se venga ese primer empezando. año con sorpresas muchas? Qué bueno. No, imagínese, sería maravilloso. Hablemos de deportes, coronavirus, obviamente, COVID-19 tiene que ver con la agenda deportiva de hoy y el fútbol, porque un jugador del Inter de Miami y otro de Atlanta han dado positivo de coronavirus, con lo que ya son 5 los equipos que tienen al menos un futbolista en esa situación. Ninguno de los jugadores ha sido identificado. El Inter informó que trabaja directamente con especialistas locales en infecciones para tratar a este jugador. Pero también con el fútbol, coronavirus, se ha reanudado, Dani Marulanda, en Río de Janeiro, el fútbol, el campeonato carioca. Pero lo curioso es que hay un hospital al lado del estadio. ¿Cómo es la historia, Dani? Exactamente, la Taça Carioca, Taça Carioca, como dicen los de Brasil. Eso, El equipo de ¿Cómo le Flamengo queda bien jugó ese en esta- portugués a Marulo? Qué maravilla. Maruliño. El Flamengo jugó contra el Bangú en este torneo estadual, esos torneos locales, pero exactamente esa es la referencia de la gente. Como en el Maracaná, que tiene un hospital de campaña a unos 100 metros, pues se ponen a hacer un torneo de fútbol y esa es la indignación que hay en ese momento en territorio brasileño y equipos como Botafogo, Fluminense, que hacen parte de este torneo, no quieren hacer partícipes pues, con sus jugadores de esta competencia. Bueno, ahí tenemos entonces, ya empezó en Brasil, que es, creo que es el segundo foco de infección en el mundo, después de Estados Unidos, de más COVID-19, ¿no? Y es el Más primer contagio. partido, y Andrés, es el primer partido oficialmente en Sudamérica que Sí. se hace en todo este tema de pandemia. Muy bien. Vea, a propósito de fútbol, pues ayer seguimos, todos los días hay Liga Española, ayer ganó el Real Madrid ante un Valencia que le hizo un muy buen primer tiempo, pensábamos que no lo iba a poder remontar. Ustedes están discutiendo ahora una jugada que se presentó en el partido de ayer, muchachos, Sí, en Madrid-Valencia. Yo, a ver, hablábamos con Dani Marulanda del fuera de lugar, el gol que le anulan al Valencia por fuera de lugar. Yo creo que la gente lo interpreta mal, aunque hay algunos que lo dijeron justo en el momento y hay que explicarlo. Ahí lo que estaba viendo el árbitro era si interfería el jugador que estaba adelantado con la jugada o no. Y claro que hubo interferencia, claro que hubo injerencia en la jugada de gol y por eso fue el fuera de lugar. Para mí fue legítimamente anulado. Sí, Bueno, yo creo que ¿qué dice Dani? no, que en eso compartimos con Kenneth. La jugada evidentemente era fuera de lugar. Simplemente yo argumentaba que me parecía era extraño porque el árbitro iba a ver la jugada en un fuera de lugar. Pero bueno, lo que nos explicaba Kenneth, pues también uno le da la razón por el tema de la interferencia que había podido tener allí el jugador de la defensa. Pero eso sí, yo vuelvo a reiterar lo mismo. Ustedes esta semana decían, no, esta semana hay partido difícil para el Real Madrid y partido difícil para el Barcelona. 3-0. Bueno, ahí tiene. Sí, ganó muy fácil cuando pensamos que el Valencia le iba a poner más resistencia. Empecemos a hablar de la Serie A, que reinicia también actividades. Lo que vimos, los partidos de Napoli y Juventus era Copa Italia, la final, semifinales y final, pero ahora sí arranca en forma el campeonato, la lucha por el Scudetto. Pero en Inglaterra hay un gran partido. Claro, tenemos al Everton de Jerry Mina, que ha estado lesionado, enfrentándose al Liverpool. Un Liverpool que es cuestión de tiempo para que sea campeón. Pero ojo, en Inglaterra hay que estar pendiente de muchas cosas. Sí. Del Tottenham, que puede empezar a pelear por puestos de Europa. Del Manchester United, que con el Chelsea van a pelear ese cuarto puesto. Tenemos que estar atentos a si se mantiene o no la sanción al Manchester City, que va a ser muy importante. Se dice incluso que por una especie de vencimiento de término, entre comillas, la podrían posponer un año si es que el TAS no ha llegado a un veredicto antes de agosto. O sea, hay mucho de dónde cortar, mucha tela de dónde cortar en el fútbol de la Liga Premier inglesa. Recordemos que en Inglaterra, los 4 primeros, claro, van a la Champions. El quinto va a la Europa
Ujú. Y los puestos a Europa son el quinto, el que gane la Copa FA y el ganador de la Carabao. Esos son los que tienen asegurado puesto a Europa. Bueno, ¿cómo va la novela del Mundial Femenino en Colombia, Marulanda? Al fin, ¿en qué va eso? Usted nos ha hablado de unos comunicados que la Federación de Fútbol, la Conmebol, que le mandó a la FIFA con unos datos imprecisos. ¿Cómo es la historia? Ya el comunicado basta con fe de erratas de parte de la Conmebol. A ver, el 25 de junio la FIFA va a dar a conocer la sede del Mundial Femenino 2023, el Mundial de Mayores. Obviamente está como candidaturas Japón, Sí, Nueva Zelanda con Australia y Colombia. Pero el detalle de Colombia es que en semanas previas calificaron los estadios, calificaron el tema de seguridad, de hotelería, y Colombia fue la de menos puntaje. Entonces la Conmebol envió una carta con la Federación Colombiana a la gente de la FIFA, donde habla de todas las bondades de Colombia para hacerse de este mundial. Pero hay una cifra muy llamativa donde manifestaban que la Liga Colombiana de Fútbol Femenina tenía un promedio de 28.000 asistentes por partido. Algo pues que es ilógico para los amigos viejitos queridos de la Conmebol publicar ese comunicado, porque hay ligas en el mundo como la de Italia, la de España, la de Francia, que no llegan a esa cifra, Sí. que es el fútbol masculino. Entonces ahora tuvieron que hacer un comunicado donde hacen la claridad. Lo que querían decir era que en la final del fútbol femenino llegaban a ingresar 28.000 espectadores. No el promedio de todos los partidos, sino simplemente la final. Entonces allí va la historia. De todas maneras, la próxima semana, 25 de junio, nos daremos cuenta si todas esas cartas que se están enviando servirán para algo o si Japón, Australia y Nueva Zelanda, pues vaya a ser una de esas la elegida para ese Mundial 2023. Tuvimos mucho fútbol, está la agenda bien cargada con el fútbol. MLS porque van a crear un grupo de fuerza, pero más que todo es concientizar a la gente, a los aficionados y a los mismos futbolistas sobre los problemas raciales en Estados Unidos. ¿Cómo es el rollo, viejo Kenny? Más de 70 jugadores de color afroamericanos de la Major League Soccer anunciaron esta formación de la organización que se va a llamar Black Players Coalition of MLS, la coalición de jugadores negros. El defensor de Toronto, Justin Morrow, director ejecutivo de la organización, dijo que los objetivos son tres: tener voz en todos los asuntos raciales en lo que se refiere a la MLS, mayor representación negra en la asociación de jugadores de la MLS, así como los niveles más altos de la MLS, y tener un impacto en las comunidades negras. Va a presionar entonces para iniciativas como capacitación, cursos de educación cultural y demás en la comunidad. La coalición de jugadores negros ha asegurado $75,000 desde ya en contribuciones caritativas de la Asociación de Jugadores de la MLS en nombre de la coalición. Además, este anuncio coincide, Andrés y Dani, con la conmemoración de hoy, 19 de junio de 1865, fue el día en que las fuerzas de la Unión en Galveston, Texas, dieron a conocer la noticia de la proclamación de la emancipación de la región. Así pues que ahí empezó lo que hoy queremos ya terminar, o sea, queremos acabar con el racismo y la injusticia social. Esa rebelión contra semejante flagelo empezó un 19 de junio de 1865. Mire, ya que menciona el tema, y que está tan grave, hablábamos ahora del derribamiento de estatuas de famosos, comillas, héroes confederados, los héroes del sur, que al final terminaron siendo esclavistas y racistas y oprimían a los negros. Pues mire lo que pasó ya en nuestros tiempos, también con el deporte, y ya nos metemos en nuestro foco, que son los americanos, después de un capítulo bien interesante de fútbol con el que abrimos el podcast. Pues quiero contarles que los Mellizos de Minnesota, el equipo de béisbol, los Twins, han retirado del Target Field una estatua de uno de los ex dueños del equipo, de Calvin Griffith. Este señor Griffith era uno de los varios que fueron instaladas por el equipo cuando reabrieron el estadio por allá en el 2010. Resulta que Griffith había hecho unos comentarios racistas en el año de 1978 y los dueños, la organización, ha reconocido que a pesar de que el señor Griffith jugó un papel muy importante en la historia, no pueden seguir callados e ignorar esos comentarios que hizo. Sus palabras eran despreciativas e evidenciaron, dice el comunicado del equipo, una descarada intolerancia y desconsideración hacia la comunidad de raza negra. Es muy sensible este tema y mire ya cómo se están manifestando los equipos de béisbol a propósito de lo que cuenta Kenneth en la MLS. Es algo que se debió hacer hace tiempo. Claro. Qué bueno que estamos teniendo la conversación y esperamos que de una vez por todas empecemos a ver el final de una historia lamentable que ha sido la del racismo y la injusticia social.
Y que O sea además que, hoy un día que, sí, perdón Andrés, que más hoy sí. un día en Estados Unidos que están conmemorando el Juneteenth, que es el tema de la abolición de la esclavitud en Texas como el primer estado que lo hizo por mandato en 1865, un 19 de junio, para En el tema Galveston, de... Texas, sí, Exacto. por eso es que coincide, y como lo decíamos Dani, la coalición de jugadores de la MLS. Oiga, Ujú. les voy a contar qué fue, porque aquí ya me está escribiendo un tuitero, me dice, oiga, ¿qué fue lo que hizo el señor Griffith? Muy fácil. Él tenía la franquicia del equipo en el año 61, los actuales mellizos de Minnesota. En el 61 se llamaba los Senadores de Washington. ¿Se acuerdan que se hicieron famosos ahora con la victoria de los nacionales? Sí. Pues resulta que en un discurso, por allá en el año 78, le preguntaron, hombre, ¿y usted por qué se cambió de sede? Y se fue a otra ciudad, se fue desde Washington a Minnesota y dijo que se cambió después de enterarse que tan solo había 15,000 negros aquí. Eso dijo en el periódico Minneapolis Tribune. Mm. Gravísimo. Bueno, Lamentable. ahí, eso se Sí. lo cobraron años después a Griffin y ya no hay más estatua en el estadio del Target Field. Vámonos para la NFL porque Dani Marulanda está muy preocupado con entrenamientos con solo 10 jugadores. Pero bueno, tema de seguridad, ¿no? Esa es una de las disposiciones de las normativas nuevas para las prácticas. Bueno, y la otra llamativa, Andrés, es que la liga oficialmente cada equipo tiene un contrato con 53 jugadores, pero aumentan 8, 10 jugadores en las escuadras de práctica para los Ujú. entrenamientos, pero ahora pretenden expandir esa cantidad de jugadores y sean 16 por todo el tema de la pandemia, pues para que haya más oportunidad a otros jugadores de verlos jugar y que obviamente no haya pues tanto acercamiento entre los mismos jugadores en estas prácticas. Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, @La Sacó Podcast. Que le tengo una de la novela de amor, dolor, cansona, ridícula e irrespetuosa ¿De del la MLB? Grandes sindicato, ligas, del de las sindicato grandes de ligas. jugadores y Ahora los yo dueños de equipos en el béisbol. ya no sé ni qué pensar, hombre, porque cada día, Sí. ayer estábamos con la esperanza y veía la luz del túnel, pero me dice que otra vez se apagó la luz. Pues hombre, parece que sí, Andrés, y ya está cansón, ya si no quieren jugar, que no jueguen. La Unión presentó una contrapropuesta de 70 juegos al béisbol, la cual parece que no les gustó. Eh, Temporada de 70 juegos con playoffs expandidos en el 2020 y 2021. El director ejecutivo, Tony Clark, de la Players Association, del sindicato, dice que cree que es una oferta que representa la base para un acuerdo. Entre los detalles, temporada de 70 juegos, ya hablamos del prorrateo, entrenamiento primaveral a comenzar el 26 y 28 de junio, todo parece indicar que a los dueños no les gusta la oferta, pero esperemos, ya uno se imagina que van a llegar a un acuerdo. Los dueños habían propuesto 60, proponían 60. Los peloteros, el sindicato ahora la bajó a 70, querían inicialmente 89. A ver si el punto medio es 70 y los dueños de pronto ceden hasta ahí. Lo cierto No. es que van a hacer un ridículo terrible donde no se juega al béisbol en los Estados Unidos cuando ya se está listando la burbuja de la NBA, la NFL va a jugar con o sin burbuja, la MLS va a jugar en la burbuja de Orlando y ellos siguen bravitos peleándose sin llegar a un acuerdo. Le propongo a Dani Marulanda que vuelva a hacer la encuesta. La hacemos en la Sacó Podcast. ¿Qué vuelve primero, el fútbol profesional colombiano o el béisbol en los Estados Unidos? Creo que con Pues, lo que nos ha contado Kenneth, creo que el fútbol colombiano está más cerca. Sí, pues ahora el presidente de la DIMAYOR ha dicho que el fútbol volverá en septiembre en Colombia. Pero Bien, si Kenneth ¿vio? nos está Bueno, contando esa novela de verano del béisbol de Grandes Ligas, aquí en Colombia podemos contar una novela de verano o mini verano, pero en el tema de Froome. quiero Sí, contarle, hay una estrategia a la que acuden algunos colegas, sobre todo en el verano en España cuando no hay fútbol, y sí. es llenar esos periódicos de historias, de novelas. Imagínense en ciclismo, que no hay carreras ahora, todos esos portales de ciclismo, esas páginas web, ¿de claro. qué pueden hablar? Chris Froome, que se va, Sí. que no se va, que se va. Entonces, ¿qué? Ahora, ¿se va o no se va? Primero el tema era con el Movistar. Al fin eso se quedó totalmente callado y ahora parece es el equipo de Israel, el Startup Nation, que es el nuevo equipo de World Tour que tiene el mejor ciclismo del mundo de la UCI, ese equipo de Israel, y dicen que ahora se va a hacer la nueva casa de Chris Froome, pero amanecerá y veremos, como siempre dice en esos temas. Lo bueno de Ineos es que puede ganar la etapa a los Pirineos, ¿no? Ah, bueno. ¿Y ahí qué hago? ¿Le meto un efecto de risa? ¿Qué hago? No, ¿Qué hago usted ahí? verá qué hace, pero yo me estoy riendo por dentro, que es lo bonito, por No, dentro. no, no, está bueno, Garay. Bueno, para terminar el viernes. Oiga, hoy tengo emprendimiento. Voy a aprovechar el cierre. Me diga.
Sí. ¿Qué Una amiga trajo? ¿Qué trajo? una amiga muy querida que tengo yo en Bogotá, Colombia, que se llama Giovanna Victoria, una periodista con la que compartimos alguna vez espacios radiales. Giovanna está ahora vendiendo, hermano, en Bogotá, Colombia, pan de bonos congelados. Le venden 15 paqueticos, el paquete tiene 15 pan de bonos, llegan congelados a la casa y usted los mete al horno, garay, y sale usted, se llama La Viña, es un paquetico donde le venden 15 pan de bonos, o de sal, o de bocadillo, o sal, uy, que hice un pan de bono de bocadillo ahora aquí en Chile, donde lo levanto, o uno de arequipe. Le cobran el domicilio, son 5.000 pesitos los más. Y si quiere le doy, mire, entre en Instagram a esta cuenta, Pan de Bonos Lavina. Pan de Bonos Lavina. Un saludo a Giovanna. Gracias por, y aquí apoyamos al emprendimiento, la pequeña, mediana empresa, la microempresa. Y usted sabe lo que es de pronto celebrar al padre, feliz día al padre este fin de semana, con unos buenos pan de bonos La Viña. Buenísimo. Bueno, muchachos, llegamos al cierre. Espero que tengan un buen fin de semana. Va a haber mucho fútbol para que puedan ver. Y el viernes y el lunes nos encontramos. También saludo a la gente que nos oye los lunes y todos los días, de lunes a viernes. A través de Mondones Radio. Sí, señor. Una petición. Se viene el Día del Padre. Feliz Día del Padre para todos. Claro, no quiero. Ojo, no quiero ni medias, ni corbatas, ni una cajita de arroz chino. Si dan algo, que valga la pena. No más medias. Que tiene el cajón lleno de medias. Medias, corbatas, o si no lo quieren contentar a uno con una cajita de arroz chino cuando a la mamá le hacen un banquete. Y aquello nada. Muy bien, Garay, gracias. Garay, Marulanda y Nieto. Esperemos la próxima semana, hombre, Andrés, la próxima semana que pronto tengamos muy buenas noticias de Sebastián Muñoz en la Pillera. Sí, exacto. Ojalá estemos felices el lunes abriendo el próximo podcast. Muchas gracias a todos por seguirnos. Por primero, escucharnos, seguirnos, pasar la bola, contarle a los demás que hay un podcast que se llama La Sacó del Estadio y suscribirse. La Sacó del Estadio Podcast. Gracias a todos.